Buenas tardes, de nuevo un miércoles y por primera vez contamos con José Pedro para una charla. A José Pedro todos le conocéis, participa en socio de Afinet y participa en el Ágora habitualmente y bueno, se ha dedicado a labores de organización federativas durante muchísimos años. La verdad es que es conferenciante habitual en otros foros y bueno, pues esperamos empezar a contar con él de forma regular. Así que nada, José Pedro, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Hoy he empezado con un tema que es un poquito raro, pero que bueno, pues a mí me gustó en su momento, pero desde otro punto de vista. Porque, como sabéis, dentro de las muchas cosas que he hecho, aparte de barcos, de historia postal, de tal, pues me he ocupado de ayudar a colecciones temáticas juveniles y a veces no tan juveniles. Entonces he buscado lugares donde poder conseguir piezas que tuvieran una cierta antigüedad, que tuvieran un cierto interés y que diesen una cierta pátina de antigüedad a las temáticas. Y uno de esos nichos lo encontré en los enteros postales ilustrados del Congo belga, de Ruanda, Burundi y del África, de la parte belga, digamos, en su momento, del África alemana. Entonces, bueno, pues eso me empezó a interesar, empecé a guardar las postales que eran postales muy bonitas en sí, sin tener en cuenta ni siquiera los sellos, sin que fueran enteros. Contaban una historia del Congo. Y luego contaros que hay más de 1000 enteros, 1044 enteros ilustrados, y solamente del Congo belga, como ahora veremos, hay 172 modelos. Entonces lo que vais a ver es que aparte del elemento postal, cómo esas postales se pueden colocar en la mayoría de las colecciones temáticas o en muchas de las colecciones temáticas. Y bueno, pues pasado esto, lo que voy a hacer es poner la proyección, voy a compartir la pantalla. A ver, esta es. Ya me dices tú si se ve o no se ve. Sí, sí se ve. Julián. Sí se ve. Se ve, entonces lo pongo vamos a ver la presentación desde el principio. Aquí está, vale. Ahora ya está en su sitio. Sí, sí, Es perfectamente. que yo ahora mismo lo que estoy viendo es... sí, lo que estoy viendo es la presentación. ¿Se está viendo, sí, sí. Julián? Sí, sí, se ve perfectamente. Pues vamos a ver, espérate, que voy a ver cómo. Bueno, vamos a ver, como os he dicho, bueno, esta postal que hay ahí no es lógicamente entero postal, es que me gustó. Estaba ahí un negro llevando una carta a un cartero a un buzón del Congo belga, vamos a llamarlo así. Bueno, pero para poder hablar de esto, hablar de los enteros ilustrados, contaría que, vamos a ver, Bélgica emitió enteros postales entre 1912 y 1928 en 3 lugares. En principio hablaremos del encuadre del Congo belga, del encuadre histórico postal del Congo belga, de los enteros postales ilustrados que hubo entre 1912 y el 27, y una parte que dejaremos para más adelante, ya os diré por qué, que son el África Oriental Alemana y Ruanda, Burundi, que emitieron enteros postales entre 1916 y 1928. Para empezar a hablar, lo primero que tendremos para hablar de ese encuadre histórico postal, lo primero que tenemos que hablar es un poquito de la geografía e historia del Congo, de los servicios postales de allí y de la evolución de las tarifas postales antes de meternos en los propios enteros postales. Bueno, lo primero que tenemos que decir, y eso es lo primero que tiene que quedar claro, es que el Congo tiene 2.345.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una extensión 5 veces más grande que España. Con lo cual ya podemos tener una idea de lo que es la variedad de espacios que se van a encontrar allí. Fijaros en este otro mapa que tenemos, el del rojo queda muy claro dentro de lo que es África,
la parte superior, bueno, pues tenemos lo que era la parte portuguesa, pues, etcétera. Y el Congo belga, pues, o lo que en su momento fue el Congo belga, ahora veremos por qué, en principio no tenía que ser tan grande. Quiero que nos fijemos ahí, a ver, la entrada Boma, que sería Boma y Matadi, que serían los primeros puntos de entrada en el Congo. Aquí abajo, ¿se ve el puntero? Sí. Vale. Aquí abajo estaría Banana, un puerto que va a ser importante en la primera época para el correo. Y quiero que nos fijemos aquí también Katanga, la zona de Katanga, que os sonará a todos, que en principio no iba a formar parte de lo que era el Congo, pero que por motivos que ahora veremos, al final formó parte de lo que era el Congo belga. También comentar, fijaros aquí, tenemos Uganda, Ruanda, Burundi, toda esta zona que en un momento determinado formó parte también del Congo, de los territorios de Bélgica. Si nos fijamos aquí, tenemos, bueno, en la parte anterior también se podría ver, lo fundamental es el río Congo. Fijaros, 4.500 kilómetros de río. Eso nos está dando, todo esto nos está dando unas dimensiones enormes, sobre todo para pensar que fue el imperio de un señor. Fue imperio personal, como ahora veremos. Aquí tenemos el Congo belga en 1912 y en 1918. Si nos fijamos, en la parte de 1912 tenemos las colonias francesas en color azul, las colonias alemanas en color verde, las colonias británicas en color rosa y las portuguesas en color marrón. Este trocito que hay aquí, estamos en el 12. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, parte de esos territorios que pertenecían a Alemania, estamos hablando de los verdes, pasan al imperio, al Congo. En este caso, a la parte belga, este trocito que tenemos aquí, bueno, ya no se puede ir para atrás, ese trocito. Pensemos que cuando empezó en el siglo XIX, vamos a ir puntualizando cosas, en el siglo XIX, la población del Congo se estima en unos 20 millones de habitantes. No había censo real, pero se estiman 20 millones. Pero al terminar la colonización belga, se calcula que habría 10 millones. Es decir, unos 10 millones de personas murieron durante la colonización belga, por los sistemas de trabajo que también veremos. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues lógicamente, el primero que exploró la zona del Congo fue Stanley. Stanley nos suena como explorador importantísimo, que hizo la primera, había hecho expediciones anteriormente a África, ella la famosa de buscando a Livingstone, cuando le encuentre, dice, Livingstone, supongo, eso lo habéis oído todos. Bueno, pues entre el 74 y el 77, Stanley realizó una expedición al Congo, observando que era totalmente navegable y que con una línea de ferrocarril que evitase las cataratas, lo que se llaman cataratas de Livingstone, podría llegarse hasta el interior de todo África. Y de hecho ofreció ese proyecto a los ingleses. Los ingleses no les interesó y el que en ese momento bueno, pues, estaba muy interesado en conseguir territorios era Leopoldo II de Bélgica, el rey de Bélgica. El rey de Bélgica, en el año 1876, había formado una asociación internacional africana, que teóricamente el objetivo era civilizar a los negros, civilizar a todos los habitantes del país, aunque lo que en realidad quería era conseguir las riquezas que había, que ahora también la veremos. Y la verdad es que esto, cuando le hayamos contado un poquito, estoy seguro que muchos de vosotros buscaréis en internet y en algún sitio la historia del Congo, porque realmente es apasionante. La cuestión está en que en ese momento, bueno, pues Stanley llegó al acuerdo con Leopoldo II de explorar para
esa Asociación Internacional Africana que había creado Leopoldo II aprovechando una conferencia geográfica que había tenido en Bruselas anteriormente. En ese viaje, lo que hizo Stanley, entre otras cosas, fue ir hablando con todos los jefes locales que iba encontrando y le iban cediendo la soberanía de sus territorios para conseguir, y explicaba, para conseguir el avance de la civilización. Cuando eso lo iba consiguiendo, pues consiguió que se empezase a hablar de un Estado libre del Congo. ¿Bien? Estado libre del Congo. Pero claro, tenía que tener un reconocimiento internacional. Y bueno, pues de hecho, para poder conseguir el Estado libre del Congo, para conseguir esto, la Asociación Internacional Africana primero era una sociedad con varios personas que lo financiaban, del cual más importante era Leopoldo II. 2 años después quiebra, pero Leopoldo II se hace con todas las acciones y se convierte en el dueño de la Asociación Internacional Africana y consigue que en 1885 la Conferencia Internacional de Berlín, que como sabéis había hecho Bismarck para repartirse África, consigue que se lo autorice. La verdad es que fue una gran jugada por parte de Leopoldo II, que de pronto se encuentra que es un rey constitucional en Bélgica, pero al mismo tiempo es el dueño de un país o de un territorio pues 5 veces como España. Y además tiene toda la autorización para conseguir que su desarrollo y conseguir sus riquezas. La verdad es que al final todo eso consistió en que se estableció un régimen de esclavitud, vamos a decirlo así, una esclavitud que con la excusa de civilizar a los habitantes al servicio de las explotaciones concedidas a sociedades internacionales. La verdad es que eso hizo que se diezmase la población. En 1885 se constituyó el Estado Libre del Congo y este Estado duró así hasta que, bueno, pues los desastres, los asesinatos, las matanzas que iba causando, bueno, pues entraron en la población europea se fue dando cuenta, llegó un momento en que empezó a haber protestas, aunque el primer país que lo había reconocido fue Estados Unidos, pero los demás países no dijeron nada porque querían participar en el reparto de África. Se podría contar el por qué Francia no participó, Inglaterra no participó, Portugal, por los intereses que había, le dejaron actuar como quiso, pero poco a poco, según iban enterándose de todas las matanzas y todas las cosas que iban sucediendo, bueno, pues se creó un movimiento en contra y en 1906 Leopoldo II decidió ceder el país o ceder el territorio a Bélgica, que tuvo que pagar una enorme cantidad. La verdad es que Leopoldo II se convirtió en uno de los personajes más ricos del momento, entre lo que había ido sacando junto con lo que le dio el gobierno belga, y en 1908 pasa a ser el Congo belga. Pero lo cierto es que entre 1885 y 1908 Leopoldo II fue un rey absoluto del país. El interés del país en el principio era el marfil y el caucho, y posteriormente sería el cobre, el estaño, el oro y los diamantes. Ya os comentaremos un poquito sobre cómo consiguió mantener el poder gracias a lo que sería la force publique. Los servicios postales. Vamos a ver, los servicios postales anteriormente lo hacían los almaceneros. Es decir,
primera persona que se conoce que utilizó los servicios postales y le dio un encaminamiento fue un empleado de la Asociación Internacional de la que hemos hablado, que en 1884 ejercía como almacenero y se ocupaba del transporte del correo a través de porteadores. De hecho, él hizo 3 etiquetas como estas, sin valor postal, que colocaba en cualquier envío que se hiciera. En uno ponía Onward, que era el que era para el exterior, uno ponía Inland y en el otro ponía Asociación Internacional del Alto Congo. Estas etiquetas se ponían en el correo y el correo se llevaba hasta algún puerto, normalmente el puerto de Banana, que está en el extremo occidental del país, y desde ahí, como estaba en contacto con barcos portugueses, desde ahí se franqueaba con sello de otro país y se circulaba al país que correspondiera. En el caso de que se hiciera dentro de lo que era el Congo, pues se pagaba una tasa, pero esto no servía como tasa. Esas son las primeras marcas que hay del Congo, del servicio postal. Pero como el señor Leopoldo II tenía muchos amigos, pues después, en el mismo 1885, cuando se crea el Estado del Estado Libre del Congo, consigue que el Congreso de Bismarck, que había organizado Bismarck, lo reconozca como país y poquito después, en el 86, entra en la UPU. Es decir, pocos países han entrado tan rápidamente en la UPU. El Congreso fue el 1 de agosto del 85, el 17 de septiembre ya se le reconoce y en el 1 de enero entra en la UPU. ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento? Bueno, pues empiezan a aparecer las primeras emisiones, lógicamente parecidas a las belgas, con la efigie de Leopoldo II, que es el que va a aparecer en la mayoría de los sellos no y de las postales no conmemorativas. Como Estado Libre del Congo, a continuación, eso era el 96. En el 97 aparece ya el primer sello con la palmera aceitera, aquí abajo viene el nombre en latín, que aparece tanto en los sellos como en los enteros postales del Congo. Enteros postales en el cual vemos una palmera y alguien subiendo a recoger los dátiles por aquí, un negro indudablemente, a recoger los dátiles. Aquí vemos otro similar de la emisión de 1909. Esta palmera se va a repetir durante casi 40 años, ¿no? 50 años prácticamente. Esta palmera, que es la que se va a repetir en la mayoría de las emisiones del Congo, tanto en los sellos como en los enteros postales. Dice cartas aquí tienes cartas postales de servicio interior y de colonias vecinas, incluido el norte de la colonia británica, Costa de Oro, y el sur de la colonia alemana. Es decir, que teóricamente estos enteros postales no solamente eran para la parte del Congo, sino por los territorios que estaban alrededor. Es muy curioso porque no suele ser habitual hacer estas apreciaciones. Las tarifas postales, bueno, pues las tarifas postales, vamos a irnos aquí al apartado PK, por carta postal. Nos fijamos que en el primer momento, son 5 céntimos de franco para el interior y 10 para el exterior, el extranjero. Quiero que os fijéis que esto es en el interior del Congo y esta sería incluida Bélgica, esta segunda. Entonces, si nos fijamos, los 5 céntimos continúan siendo en este periodo, para Bélgica continúan 10, 15, y bueno, hay una serie de cambios que van a dar lugar a distintas emisiones postales. Esto es el que quiera, pues cuando termine de ver la presentación puede irse hacia atrás y volver hacia ahí. Bien. En cuanto a los enteros postales ilustrados del Congo belga, entre 1912 y 1927 vamos a encontrarnos 4 emisiones.
3 que son realmente nuevas, la del 12, 22 y 27. Y luego la emisión del 22, que va a ser unas sobrecargas como consecuencia de los cambios de tarifa. Dicho de otra manera, fijaros aquí, esta tabla es muy importante. En 1912 se emiten 72 diferentes, vistas diferentes, de las cuales 5 son de, me voy para atrás, a ver si lo sé hacer, anterior. Sí, a ver, decía 72 diferentes, de las cuales hay de 5 céntimos, 72, y de 10 céntimos, 72. Es decir, son 72 repetidas en 5 y 10 céntimos. En el 22 hay un cambio de tarifas y como todavía no habían llegado y tenían muchos restos anteriores, se vuelven a hacer unas sobrecargas. 15 céntimos sobre el 5, 15 céntimos sobre el 10, 30 céntimos sobre el 10. En el 22 se hacen, ya casi al mismo tiempo, se hacen 50 nuevas vistas, la segunda emisión. Y la tercera va a ser en el 27 con arreglo a los cambios de tarifa. Quiero que os deis cuenta de que en realidad son 172 vistas diferentes y 560 tipos o 160 ejemplares diferentes sin contar variedades ni otras cosas que veremos. Si os fijáis, estamos hablando de 560 enteros postales. Bien. Vamos a ¿qué valores? Vamos a empezar. Los primeros, la de emisión de 1912, con 72 vistas. Esto es el anverso con los dos, la palmera que habíamos dicho, en 5 y 10 centavos, que tienen validez entre el 12 y el 22, cuando tiene lugar el cambio de tarifa. En ese momento se necesitará un complemento, o se necesitará la siguiente emisión. Bien. Aquí vamos a ver un par de cartas de ese tipo, de postales por el anverso. Esta es de 1900, bueno, he puesto 14 llega, pero es del 13, es de diciembre del 13, de Kinshasa a Bruselas, y tiene 5 céntimos, que es la tarifa que hay. En otra que vemos de San Luis, la vemos que es de, del 23, no, es insuficiente, de insuficiente franqueo, porque va con 10 y tenía que ir con 15 céntimos. En 1921 vemos una que va también a Katanga. Katanga es una región del Congo, una región que se hizo famoso no solo por la guerra en los años 60, sino también porque esto no lo sabía Leopoldo II, porque se descubrió oro, diamantes, cobre, se descubrió de todo. Aunque en un principio iban por el marfil y el caucho, luego se encontró con que apareció todo tipo de riquezas minerales. Ese fue uno de los problemas reales del Congo, el ser tan rico. Al ser tan rico había que sacar rendimientos. Y entonces se hizo un sistema de que teóricamente se les daba trabajo, pero al final se iba a los poblados a acoger a todo el mundo como esclavo y bueno, si había alguno que se negaba, y automáticamente quemaban la aldea o quemaban mataban a la familia. Bueno, pues los sistemas son de los más brutales. La fuerza pública utilizaba habitualmente la amputación de manos para los que no estaban de acuerdo. Y bueno, incluso en ocasiones os puedo decir que se ahumaban las manos para demostrar, las manos, la cabeza también, para demostrar que efectivamente se había cumplido su misión. Y se cortaban las cabezas para no tener que gastar balas, que las balas las utilizaban para cazar. Cortes de genitales para demostrar que eran hombres, ya digo, 10 millones de muertos. Aquí tenemos otra de Elizabethville, vía Ciudad del Cabo. Elizabeth, Congo belga de África, querido amigo, vía del Cabo, que va con tarifa insuficiente. Posiblemente se haya hecho con esa tarifa para intentar aplicar lo de la cercanía.
pero esa tarifa es insuficiente porque es de mayo del 21 y el cambio se había cambiado el 28 de febrero del mismo año. Esa va para Estados Unidos. Bueno, esto es lo que podríamos hacer en una colección de enteros postales, que se podría coleccionar, lógicamente, por lo que son tarifas, los destinos, itinerarios, que no es lo que yo he hecho. He colocado aquí solamente algunos ejemplos. Lo más me ha parecido más interesante, o por lo que me hacía más interesante, era las propias ilustraciones. A ver, las ilustraciones, cuando esto se hizo en 1912, ya el Congo pertenecía a Bélgica, ya era el Congo el belga, ya era Congo belga. Pero prácticamente siguieron con las mismas costumbres que tenían los Leopoldo II. Que esto no cambió. Intentaron hacer una serie de cambios, pero tardaron muchísimos años. Y como seguían apareciendo muchos minerales, muchas fuentes de riqueza, pues el sistema de explotación siguió siendo casi el mismo. Para hacer los primeros enteros postales se utilizaron una serie de fotografías que el Ministerio de Colonias, Correos y Telégrafos estaba vendiendo anteriormente. Quiero que os fijéis en esta postal, que va con el sello por delante, como se hacía en esa época, y esto que es el entero postal. El entero postal, si nos fijamos, es el mismo dibujo de las postales que había, pero con el sello ya impreso. Si os fijáis, se le ha añadido, y en las tarjetas del Congo no estaba todo en francés, cuando se hicieron enteros postales, se le añadió el mismo texto en flamenco. Si os fijáis aquí, tenéis Congo belga, Belgisch Congo, como se diga en flamenco, Anquan, un lugar del bosque de Mayumbo, y lo mismo escrito, sí, y lo mismo escrito en flamenco. Aquí vemos. Vamos a ver, ¿cuáles fueron los motivos de los enteros postales del Congo? Fundamentalmente, en la primera serie, lo más importante eran los fenómenos geográficos. Pensemos que el río Congo, entre el Congo y Lualaba, y el Lualaba, que es la continuación, tiene 4.380 kilómetros de longitud. Pensad que de aquí a París hay 1.200, de Madrid, y aquí donde estoy. De Madrid a París hay 1.200, para que os hagáis una idea. Pues 4.080, yo no sé dónde llegará. Puede llegarte quizás hasta Moscú. Eso nos da idea de lo que ha sido la gran vía de comunicación. Entonces, dentro de esta primera serie de 75, muchas de las imágenes son del río. El río Congo a Suave. Los Ruchisi, no sé qué, debe ser, aquí hay muchas con el negro sentadito o la persona vestida de colonia. Los rápidos del Congo y su salida. El río Congo de cara a Pontiaville. Si nos fijamos, el Lualaba es el otro río que continúa la parte del Congo. Digamos que es lo más... Y bueno, pues con algunas piraguas, bueno, pues con los motivos que quisiera. Pensemos que estas postales querían ser la propaganda belga de lo bien que se vivía y de cómo se trataba, y lo veremos en la serie segunda y en la tercera. La primera son casi todos de este tipo. Nos encontramos, pues esto, las caídas, las cataratas del Pozo, cerca de Stanleyville, las cataratas del Lubilax en el Taala, bueno, los distintos, muchas ya os estoy diciendo, el lago Tanganica, que está también por la misma zona, o incluso algunos de los montes que tienen y que separan las distintas regiones de allí. Las postales, como veis, están numeradas todas del 1 al 72, con las tarifas de 5 y 10 que son de franqueo, tarifa nacional e internacional. En la primera abundan, como os he dicho, los motivos geográficos, el desarrollo de las comunicaciones va a aparecer también, de las primeras, en los primeros puentes,
de la Lucuca en el Mayumbeto, de hay que ir viendo dónde está cada uno. Ya un puente mucho más moderno, ya que sería para el ferrocarril, porque el ferrocarril sería una de las grandes obras que hicieron para poderlo comunicar, para poder comunicar el país. Fue fundamental en el desarrollo del Congo, porque tenían que transportar minerales y todos los productos desde los lugares interiores. Pensemos los miles de kilómetros de los que estamos hablando. Y en la zona de las cataratas Livingstone, pues no había posibilidades. Aquí tenemos un montaje cuando están colocando los raíles. Por eso os digo que estas postales son muy, muy utilizables a nivel temático. Es decir, no hay muchos elementos postales que estén montando los raíles. Están los raíles puestos, tren, etcétera, etcétera. Aquí tenemos uno donde se están montando los raíles. Pensemos que las dos grandes líneas fueron de Leopoldville a Matadi, que es el puerto fundamental en el centro, y luego la de Katanga a Elizabethville en el periodo. Es decir, cuando se coge ese territorio ya pertenece al Congo belga. Fijémonos aquí en este mapa, las líneas, la línea que va bajando, esta que sube, esto que va bajando, que sube incluso hasta Kinshasa. Quiero decir que es una gran obra de ingeniería. Aquí tenemos las vías. Esta se ha utilizado también en bastantes colecciones temáticas, porque bueno, pues se ve muy bien, pero la verdad es que a mí me parece que es mucho más rara para efectos temáticos la de la colocación de los raíles. También aparecen los primeros trenes sobre la línea de Sakani a Elizabethville. Y estamos hablando del año 1912, estamos hablando de los primeros años. Incluso estaciones. Esta estación que tenemos tienen que demostrar a todos los belgas y a todos los europeos que el país está evolucionando y que ya no hay esclavitud. Aunque no. Aquí tenemos también el puerto de Matadi, que es el más importante. La capital administrativa será Boma, de la capital administrativa de donde está el gobierno, va a ser la ciudad de Boma, y Matadi el principal puerto desde donde se mandan todos los productos del Congo. Dice estación de ferrocarril de Matadi a Leopoldville. Dentro de las comunicaciones, lógicamente, en la primera época, lo fundamental, lo más novedoso son el ferrocarril, pero también están los transportes normales. Aquí tenemos el transporte por camello en un entorno normal de un poblado. Los sientan aquí. Aquí tenemos empujando una carreta. En esta postal yo quisiera destacar esto que hay aquí, esto que tiene este señor. Este señor seguramente era de la fuerza pública. Y la fuerza pública utilizó una cosa que se hizo famosa, que fueron los chicotes. El chicote era era un látigo que desgarraba totalmente la piel. Y a todo el que no iba andando, no andaba, le daban con el chicote. Esto fue famoso porque se destrozaron miles de pieles, miles de personas. Y cuando no funcionaba es cuando se producía entonces la desaparición del poblado, porque hubo muchos, también es cierto que hubo un montón de levantamientos y todos eran contestados de la misma forma. Desaparición del poblado, desaparición de la zona, y empezando por el jefe local, que no había querido seguir con la fuerza pública. Además, los de la fuerza pública se raptaban, se iban a los poblados, se raptaban, formaban parte del ejército, se les daban una serie de ventajas, y si luego no estaban de acuerdo en participar, se terminaba con él. Bueno, los primeros medios de transporte, la carreta esta con el elefante llevando también, o el sistema más clásico, una caravana llevando los productos arriba, la persona colonial,
el colono o la persona de la fuerza pública. Pensemos que la fuerza pública, que llegó a tener 19.000 hombres, había 110 europeos a principios de siglo. 110. Es decir, estamos hablando de muy pequeño número, pero eran los que en realidad organizaban todo. Como motivos iconográficos, bueno, esto es las comunicaciones en el año 60. Para que os hagáis una idea de las comunicaciones en el año 60, en el año 60 el correo, estoy hablando del correo, era transportado por ferrocarril en 5.174 kilómetros, por barco en 14.000 kilómetros, por automóviles y camiones en 27.000 kilómetros, por ciclistas en 5.000 kilómetros y por piraguas o balleneras 535 kilómetros. Indudablemente os da idea de la dificultad que tenía y de la importancia que tenían tanto el ferrocarril como los barcos. Pensemos que si en el 60 todavía 14.000 kilómetros estaban servidos por barcos, pensemos cómo sería a principio de siglo. Prácticamente todo por barco o por caravana, como las que hemos visto antes. Las piraguas son las que van a mantener ese servicio postal, en su mayoría de los casos, que van a llegar hasta los almacenes y los talleres, en este caso el puerto de Leopoldville. Fijaros la extensión que tienen los ríos. Son extensiones, yo he visto el Yansequian en Wuhan, que estuve, y eran 2 kilómetros de ancho. O sea, quiero decir que estos son similares o más. Para ello en Leopoldville se hicieron también estos diques para poder hacerlo. El puerto en Leopoldville, si os fijáis, llegan vapores como los que hemos visto en Estados Unidos también. Y bueno, aquí han metido los indígenas que están esperando a un vapor para vender sus productos. Esto, si habéis estado en algún país asiático, en la India, por ejemplo, en los trenes habréis visto que siempre hay una masa de personas que están intentando vender lo que sea. Bueno, pues aquí estaban intentando vender los productos y los barcos que estaban algunos de los barcos que se producían. Si os fijáis aquí, llevan aquí delante, los indígenas van llevando en la cabeza los productos que han sacado del barco, porque van en esa dirección. Si os fijáis, como os estaba diciendo, a nivel temático, aquí se puede sacar muchísimas conclusiones, aparte de la propia historia que se puede sacar de cada una de estas postales y en las que no nos vamos a detener. Claro, tienen que demostrar también que la colonización es una colonización blanda, con lo cual tienen que demostrar que se están haciendo cosas para agricultura y ganadería. Aquí tenemos un canal de irrigación, que es lo que tenemos, con la irrigación, el canal principal, de arroz, eso es de arroz. Y aquí delante tenemos la cosecha de arroz. Aquí tenemos, por ejemplo, una plantación de funtumia. A ver, la funtumia es una planta de la que se saca el caucho, que era uno de los principales motivos de conquista. En principio no, pero cuando llegó los automóviles y empezaron a necesitarse hacer caucho a principios de siglo, finales del siglo XIX y principios del XX, el caucho subió los precios de forma extraordinaria y el estado del Congo, bueno, el estado libre del Congo, que estaba a punto de quedarse, de caer en la bancarrota, empezó a producir de forma enorme el caucho de la funtumia y de otras plantas que lo sacaron. Aquí tenemos otra, por ejemplo, que está la bourrage, la siembra, una de siembra. Hay que demostrar que están civilizando a los negros. Aquí tenemos las habitaciones de los plantadores indígenas, que no son las chozas que ellos tienen, son lo que han hecho los colonos para poder meter, según dicen ellos, para poder meter a los trabajadores negros, en realidad a los esclavos.
porque sería un proceso de semiesclavitud total. Aquí tenemos cuando reúnen a los trabajadores para empezar el punto de trabajo. Si os fijáis, los colocan como si fuese algo militar. Tienes aquí al colono y al otro lado, que no lo ponen, estarán los de la fuerza pública. Es curioso porque en postales posteriores se verá la fuerza pública como si fuese un gran triunfo del país. Aquí tenemos también otra reunión de trabajadores. La otra era mucho más oficial. Posiblemente la anterior fuese en un cuartel porque estaba con la bandera que tendrían que izar bandera, como se hacía en otra época en España, pues se les colocaba a todos y a izar bandera. Bueno, pues aquí tenemos otra también preparadas, una reunión para el trabajo. Este que tenemos aquí es una persona de la fuerza pública, ya le veis incluso los galones, ahí se ve otro cuidando para que no se escapen y este posiblemente sea la persona que tenía que dirigirlos a todos en el trabajo. Y aquí detrás tenemos al colono o al que al final recogería los frutos de los trabajadores. Bueno, aquí tenemos, para demostrar lo bien que lo hacían, ¿cómo se llaman? Para la cosecha mecánica, no me acuerdo el nombre ahora mismo, para recoger mecánicamente, estamos hablando del año 12. Bien, también tenemos algunas imágenes que van a ser bueno, en este caso del embalaje del pescado que se recoge en los ríos. El que quiera una gallina también la tiene, pero es del embalaje de los pescados para mandarlos a lo largo del río a la otra zona salados. Por ejemplo, tenemos aquí una granja también con todo tipo de animales. También hay algún motivo iconográfico de caza, porque, a ver, el segundo motivo el segundo interés del Congo era el marfil. Entonces, allí murieron miles de elefantes y de todo tipo de animales que podían tener marfil. Entonces, la caza no era comer, era recoger el marfil, como se sigue haciendo a pesar de todo en muchos de estos países africanos. Aquí tenemos a un cazador con una cebra. Aquí tenemos otro chicote, si os fijáis, aquí. Ahí tenemos otro chicote y tenemos aquí otra. Me decía un coleccionista de Valencia, cuando hablamos de este tema, que estas fotos indudablemente no eran instantáneas. Dice, este animal lleva ya muchos años muerto, mucho tiempo. Le han colocado así para hacerle la foto, pero no es una instantánea como podíamos hacer nosotros. Es una pose, lo cual me parece muy... Dice, si hubiera estado aquí alguien haciendo fotos, se la había comido. No había quedado ahí. También los trabajos públicos que se hacían para hacer las carreteras, en este caso negros nivelando una termitera. Les habría pillado en medio de la carretera o lo que fuera y están quitando la termitera. O aquí tienes otra también, ataque de una termitera sobre la nueva carretera de Lukaku. O sea, como podéis ver, las termitas tenían unos territorios bastante grandes. Creo que todas las postales pueden dar para una serie de comentarios etnográficos que seguramente os interesarían y son los que nos gustan todo de todo, como le decía Julián, pues al final terminaríamos investigando cómo son las termiteras y para qué son. Y cómo... Esto espero que os dé para buscar algo del Congo belga. Bueno, también en esa época era muy habitual hacer los estudios etnográficos de los cráneos, de los estudios de los grupos sociales. Esto fue previo al Reich, esto lo hicieron mucho también los alemanes para hablar de la importancia de la raza aria. Y bueno, pues lo habían empezado antes otros investigadores y bueno, pues esto quería demostrar pues, los distintos tipos que había que luego se reflejaban en dibujos de otras clases. Pero bueno, se sacó también en enteros postales. Pensemos que había allí en el Congo había 250 grupos étnicos y 700 idiomas. No solamente en los 5 que tenemos en España, 700. Como se quisiera hablar en todos, íbamos apañados. Aquí tenemos otra, por ejemplo, de un pueblo, un pueblo
Baquele, Pateque, cerca de Leopoldville. Quieren demostrar la parte buena, y otras habitaciones del Alto Congo. Estas sillas son más propias de las tribus. Seguimos hablando de un territorio 5 veces más grande que España. Es decir, pensemos en España la variedad que hay o la que ha habido y la que pueda haber, con selva en medio y con un territorio que ocupa España, Francia, Italia, los países del interior de Europa. Aquí tenemos un pueblo también, un pueblo ya hablando de Stanley Falls, que esto ya es un poquito avanzado. Stanley Falls, las cataratas de Stanley, aquí haciendo ya trabajos, fabricación de cestos que sirven para el transporte del caucho, de lo que estábamos hablando. Negros que se reúnen para recogiendo madera para los vapores que van a recoger todos los productos, o sea, en el río tienen que ir preparando la madera para la combustión de los vapores. Si nos fijamos, creo que bueno, pues podemos ir sacando muchas conclusiones de cada una de las postales, de todo tipo. Aquí tenemos un mercado muy bien colocadito, muy bien puesto, con los productos que vendían las mujeres y todo lo demás. Eso sí, y aquí detrás los soldados de la fuerza pública, siempre cuidando que se hiciera lo que decía el gobierno. Aquí tenemos otra, por ejemplo, que es una almazara, vamos a llamarlo así. No es una almazara, pero es preparación del aceite, para los a bordo de los ríos, para preparación de aceite. Bueno, pues ahí vamos viendo algunos. Aquí tenemos un pueblo que me parece que no sé por qué ha salido otra vez. Este estaba Repe. El número 48, que es ya una ciudad. Esta es la primera ciudad que aparece europeizada, con las primeras casas. Estamos hablando de Matadi. Matadi, que era la ciudad donde se encontraba el principal puerto, junto con Boma. Entonces vemos la primera calle, que no está asfaltada, pero bueno, pues ya tiene forma de calle, edificios modernos, modernos para la época. Por cierto, unos perritos que he visto en alguna colección juvenil que ha querido buscar los motivos secundarios o terciarios de un entero postal. Aquí tenemos un ejemplo de la fuerza pública. Dice, inspección de la fuerza pública Aireu. Bien, quiero comentaros que la fuerza pública fue el mayor ejército de toda África, con 19.000 personas. Estaba equipado con todo tipo de armas. Lo veremos en la tercera serie. Declaró guerras, que eso, la primera guerra, una guerra que declaró en 1880 a un esclavista, hizo que pareciera que eran los salvadores del Congo. Lo único que querían en realidad era que no les quitasen los esclavos, que los necesitaban ellos. Entonces hubo una guerra, por ahí lo podía mirar, no me sé los nombres, indudablemente, pero mantuvieron una guerra, ¿dónde estaba? Por los nativos, que en los demás países pensaron que era un triunfo del país. No sé. En realidad les quitaron lo que era la competencia. Les quitaron la competencia. No sé dónde lo tengo por aquí, pero bueno, es igual. Bueno. Aquí tenemos el cuerpo de guardia y la prisión. La verdad es que no llegaban nunca a prisión, si no decían que sí, indudablemente terminaban sin manos o sin pies o sin cabeza. O simplemente no existían. Fijaros lo que decía, 19.000 hombres. Aquí tenemos una entrada con los oficiales y algunos de los soldados que había atrás. O, si os fijáis, con artillería.
una fuerza pública que hacía a la vez de policía y de ejército, pues estaba equipado de artillería para poder luchar con los países vecinos. De hecho, nadie se atrevía a meterse con ellos. Después de las primeras refriegas, cada uno de los ejércitos coloniales, el portugués, el inglés, el francés o el alemán, bueno, el alemán en este momento ya no estaba, nunca se atrevieron a participar, porque era el ejército más grande de todo África. También había alguno, mira, este Boma, que es la capital, tenía esta oficina de correos. La verdad es que, si veis, es una oficina muy avanzada para 1912 en un lugar como el Congo. O también, claro, en el mismo Boma, la capital, pues los jardines del gobernador, que es lo más europeo. Si veis aquí una Diana cazadora y con las esculturas, que es la imagen que tenía que dar de la colonización del país, sin hablar nada más. O bueno, en este caso Albertville, del príncipe Alberto, en su momento Alberto no de Mónaco, Alberto de Bélgica. Bueno, pues otra ciudad que si os fijáis, los primeros nombres eran nombres todos occidentales. Ahora se ha vuelto todo a los nombres, a nuevos nombres. Bueno, y dentro de esa emisión del 12, por cierto, Julián, ¿cuánto tiempo llevamos? Que no he puesto el reloj. Pues nos faltan 5 minutos para las 9. Vale, pues entonces haré lo que pueda, y si quieres continúo después, otro día, con las demás. Pues si te parece, a las 9 cortamos y hacemos una segunda parte. Y hacemos una segunda parte. Sí, si a la gente le interesa, si no, no. Sí. Voy a hablar un poquito de las variedades. Está muy interesante. Las variedades se imprimieron en planchas de 36 ejemplares. 2 planchas para la parte ilustrada y 3 planchas para el anverso, con ligeras variaciones. Existen 9 combinaciones, anverso y reverso. Steve es la persona que mejor estudió estas emisiones. Señala más de 200 variedades. Hizo la emisión, la verdad es que lo hizo en flamenco, y luego también hay una edición en francés. De las variedades se realizaron al menos 3 tiradas, con retoques, algunas de las fotos a veces mínimas y en ocasiones importantes. Fijaros en esta. Esta es una de las emisiones, la del número 5, que son negros nivelando una termitera. Como se hicieron 3 tiradas y, bueno, pues a veces se recortaban los laterales o incluso se ponían los negativos al revés, los clichés que eran de gelatina, pues a veces los reducían. Y, por ejemplo, otra tirada de esta misma enteropostal, si os fijáis, en este lado está invertida. El texto no, el texto está igual, pero lo que es la cabaña que hay aquí, o los negros, están invertidos. Aquí le tenemos a un lado y aquí al lado contrario. Quiero decir que eso te da lugar a variedades diferentes según las tiradas. Y yo siempre estoy hablando de 172 modelos o imágenes diferentes. Bueno, pues yo creo que podríamos dejarlo aquí por si alguien quiere preguntar algo, sí, porque ya hablaríamos en la segunda parte de la sobrecarga del 22, de las tarifas y de la sobrecarga del 22, si a alguien le interesa. Si no, pues no pasa nada. Siempre se puede poner el PowerPoint en la web y, bueno, utilizarlo como queráis. O sea que como vosotros os veáis. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí y hacemos una segunda parte, seguramente que pueda ser cuando tú quieras, pues seguramente que en el mes de abril. Y hacemos las sobrecargas y el resto. Y las otras 2 emisiones. Y las otras 2. Las emisiones la del 22 y la del 27. Eso es. Las otras 2, que son las de Ruanda, Burundi y las del África, no las tengo preparadas, o las tengo pero sin hacer. O sea, pero eso sería, en todo caso, sería para una tercera, para hablar propiamente del contexto de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y del por qué esos territorios pasaron al Congo belga. O sea que, bueno, pues si os veis, creo que os puede resultar interesante enteraros de esa parte de la historia que no sé si conocéis mucho. Vale. Yo quería, más que preguntas, son apreciaciones mías.
El Congo, entonces, por lo que he podido entender, era una finca particular de Leopoldo II, ¿no? Totalmente. Era una finca grande y ya está. Y luego, estas emisiones, yo no sé la circulación que tuvieron, pero yo me imagino que era algo especulativo, era un negocio más para Era Bélgica. un negocio propagandístico. Es decir, sí tuvieron circulación para los pocos europeos que había allí. Es decir, tuvo circulación de tres tipos, bueno, de dos tipos. Los propios que habían allí, con lo cual el correo circulado no es bastante raro, es más raro encontrar cartas circuladas que cartas sin circular. De hecho, yo tuve ocasión de comprar en una ocasión los 50 de una serie sin circular, juntos. Los demás, los que son circulados, pues ya dependiendo de la razón, del momento, de la guerra, pues pasa como en nuestras colecciones. Si tú encuentras una pieza del periodo de la ocupación alemana o de la ocupación no sé cuánto, cuando han estado allí y vas estudiando tarifa a tarifa, eso te resulta pues muchísimo más complicadas. Y luego también, a pesar de todo, aunque teóricamente todas tendrían que tener el mismo valor, hay algunas que son más caras que otras, porque ya veremos que aparecen de temáticas incluso de tenis o de golf. La primera de golf, la primera tarjeta postal de golf, yo no lo sé, que lo sepan los golfistas, pero quizás la primera entero postal de golf está en las emisiones del Congo belga de esta época. Con esto quiero decir que había esas, algunos coleccionistas que las enviaban para que se remitieran. También podría colocar yo algunos ejemplares que tengo de esos. Y luego muchas que se vendían, sobre todo era publicidad. Cuando tú las vendían incluso en las oficinas de correos, de Bruselas, y entonces, bueno, pues era otra forma de coleccionar. Pues hay bastantes más nuevas que usadas. Y en las usadas, incluso ya veréis en la próxima, que hay que hasta quien hizo envíos masivos para ir consiguiendo matasellos. Pensemos que me parece que había unos 150 oficinas de correos en correos, o sea, en el Congo. Y al empezar la guerra, creo que había, pero en 1960, al empezar la guerra de Katanga, había, creo que eran 500 oficinas de correo. Pero en la primera época, 100 y pico. No sé ahora mismo de memoria cuántas. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? A ver, Marta, activa tu micrófono. Las tarifas, la verdad que está bien, así que sigue con la segunda parte. Que le tengo que quitar yo chicha a esos enteros postales para otra cosa. Las tarifas postales que había en el Congo belga eran las mismas que para Bélgica. Eran similares. Eran similares. Lo que pasa que hubo una primera época en la que había separado para lo que era el Congo y luego se metió a Bélgica dentro de lo del Congo. Y también, vamos a ver, y también había esa tarifa especial que os he contado del Congo y alrededores, y lugares de alrededor, que no afectaba en ese momento a los enteros postales ilustrados que fueron en 1912, mientras que la otra tarifa era anterior. Pero vamos, básicamente era muy parecido. ¿Alguien más? Sí, si es posible. Sí, sí. José Pedro, estaba muy bien. Muchas postales y alguna tarjeta máxima. A ver, posiblemente existieran. Vamos a ver, yo es que no me ocupo de ello. Pero, a ver, si tú te fijas, en una de las que he puesto, posiblemente si me pongo a buscarlas encuentro, porque lo que se hacía en ocasiones era, cuando hay subida de tarifas, se complementa con un sello por delante. Ahora, lo difícil es encontrar que ese sello coincida, porque la palmera, que era el motivo del sello, en la mayoría de los casos, no sale como tal motivo primario en las postales. O sea, como motivo primario no está, sí que está como secundario. O sea que si lo mismo si me pongo a buscar las que tengo con tarifa complementaria por delante, puedo ver que coinciden el motivo secundario de la palmera con la palmera que es el motivo del sello. Lo mismo puede pasar con alguna otra.
pero la verdad es que no me he puesto a buscarlo. No significa que no. Y además, si tú pones una de Matadi o de tal, ahí hay palmeras también, si estamos hablando de eso. Ahí había palmeras en todo sitio. O sea que no lo sé. Posiblemente sí. ¿Qué vicio tenéis los de los enteros? Venga, ¿alguien más? Yo mismo. Venga, Manolo. Buenas tardes, José Pedro. Me parece muy interesante lo que has estado hablando. Nosotros aquí hemos disfrutado de algunas de colecciones parecidas a ese, creo que era de Angola. No sé si Bélgica copió a Portugal, Portugal copió a Bélgica, pero el amigo Antonio Borrallo de Faro, pues sí, en las anugarres nuestras, los algarpes de ellos han puesto muchas veces en una colección, son muy, muy bonitas. Además, sobre todo en la que expone es de motivos únicos. Muchas de, como tú dices, los negros, los africanos, tanto en posturas diversas y demás, en distintas actividades. Entonces, me recuerda mucho a ella. Me parece muy bonito el tema y me gustaría que siguiera la segunda parte. Nada, por aclamación. Esta sobre todo es por la antigüedad, por 1912. Las de Angola son mucho más cercanas, mucho más recientes. Quitando la primera parte, las que hay de las series portuguesas continuadas, que esas no son fotos, son grabados en realidad. Pero bueno, de todas formas eso borrarlo, que hace mucho tiempo que no veo y que me gustaría volver a ver. Muchísimo tiempo que no sé nada de él, pues la verdad es que podríamos hablarlo. Fue una gran persona. Lástima que tengamos las relaciones con Portugal suspendidas. Las tenéis ustedes, nosotros no, ¿eh? Nosotros participamos en las algarpes y ellos participan en las onugarbes. Escucha, y te digo que no es por falta de interés nuestro, que eso tiene que quedar claro. Y además, alguna vez lo puedo contar porque no es por falta de interés nuestro. Que yo he hecho intentos directos con el presidente de la Federación Portuguesa, directos, incluso alguna vez con algún, no voy a decir con quién, pero con un intermediario andaluz que me ayudó, y la única contestación en el 2017, por ejemplo, en Tempere, la única contestación fue volver a escribir todas las ofensas que según ellos les habíamos hecho en su revista y publicarla. Y la verdad es que nuestro intento está siendo vez tras otra. Incluso hubiéramos querido que hubieran participado este año en el campeonato de maximofilia, el Campeonato Europeo de Maximofilia, que se va a celebrar en Teruel, pero tiene que dar la autorización la Federación Portuguesa, que no lo ha hecho. Eso, pues, comentarlo sin más. Simplemente comentarte que nosotros llevamos con ellos 13 años de relaciones, en las cuales ellos nos guardan en la suya, que es para el Algarve nada más, para el Círculo de Huelva, nos guardan 30 cuadros para nosotros. Y nosotros contamos las Onugarves, Onuba y Algarve, o sea que Perdona, Manolo, pero te puedo decir, una cosa son las relaciones entre sociedades y otra cosa es las relaciones de la federación. Ajá, vale. Y lo mismo sucede con la Federación del Norte de Portugal, con las sociedades gallegas y las sociedades del Douro, que siguen celebrando exposiciones conjuntas, pero a nivel regional, o sea, a nivel de federaciones territoriales o a nivel de sociedades. Pero nosotros hemos intentado varias veces a nivel de federación. Yo fui, creo, el último comisario que hubo español en una exposición portuguesa, en Barroselas, al lado de Viana do Castelo. Y fui el último, en el año 2007. Y desde 2007 no han querido saber nada de nosotros a nivel nacional. Y lo hemos intentado, eso te lo aseguro. Yo lo he intentado por muchos caminos. Yo puedo contar que en el mes de octubre estuve con el presidente de la Federación Portuguesa hablando de este tema y no procede que aquí diga la respuesta que me dio. Bueno, mejor. ¿Qué iba a decir? Bueno, son las 9:05 pasadas. Por ir terminando, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, pues si nadie más quiere intervenir, nada, José Pedro, invitarte para una segunda parte de esta interesantísima conferencia. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Sabéis que en unos días va a estar en nuestro canal
y que se ha transmitido en directo en Facebook y sigue estando en Facebook en bucle, con lo cual podéis verla o repetirla en cualquier momento. Me pasó José Pedro el PowerPoint. Si alguno lo quiere, pues no tiene nada más que pedirlo. Lo único que, bueno, a lo mejor quizá cuando se haga la segunda parte, más que nada por no adelantar acontecimientos. Pero bueno, si alguno lo quiere, que me lo pida. ¿Vale? Buenas noches y muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Enhorabuena.